A continuación, vamos a revisar la última configuración de los sistemas fotovoltaicos que están enfocados a la generación de energía eléctrica y a la inyección de esta energía directamente a la red. Esto está bajo la Ley de Generación Domiciliaria número 20.571. Esta ley fue propuesta por el Ministerio alrededor del año 2012. Una vez aprobada esta ley, entró en vigencia el reglamento el año 2014. A partir de ese momento fue posible obtener el mecanismo para hacer viable la conexión de una instalación domiciliaria a los sistemas de distribución eléctrica. Una vez vigente el reglamento, se puede hacer los trámites para conectar una instalación domiciliaria a la red eléctrica, basado principalmente en las normas que establece la Superintendencia de Electricidad y Combustible y el Reglamento Eléctrico. Por lo tanto, una instalación domiciliaria debe contar con equipos que estén certificados. Esto se puede revisar cuáles son estos equipos certificados en las páginas de la SEC. Además, se cuenta hoy en día con un instructivo de instalación de sistemas fotovoltaicos. Es decir, acá están las normas que deben cumplirse al momento de instalación para estos equipos. Normas que están apoyados también en la norma eléctrica, la norma 4. Y también existe un instructivo para poner en marcha estos sistemas. Toda esta información puede ser encontrada en la página de la SEC. Por lo tanto, hoy en día, hacer una instalación domiciliaria es un proceso que es bastante guiado. Conectar una instalación eléctrica domiciliaria a la red eléctrica requiere de una serie de tramitaciones con la compañía eléctrica que provee el servicio eléctrico. Cuando recién entró en vigencia el reglamento, los plazos para que se autorizara la instalación eléctrica partían desde 6 meses e incluso podrían demorar más de un año. Hoy en día esos plazos se han ido cortando y también hay mayor información al respecto. Por lo tanto, estos plazos deberían estar desde los 4 a los 6 meses. La Superintendencia junto con el Ministerio trabajan en formas de lograr que estos plazos sean aún menores. ¿En qué consiste entonces la ley de generación distribuida? La ley de generación permite conectar un sistema de generación basado en energías renovables no convencionales, como es la biomasa, por ejemplo, la energía eólica, la energía fotovoltaica y algunos sistemas de generación eficiente, como el caso de cogeneración, a la red eléctrica de baja tensión. Una de las principales limitantes de estos sistemas es que fija una potencia máxima de generación que es de 100 kW de potencia instalada. El funcionamiento de un sistema de generación fotovoltaico conectada a las redes eléctricas es el siguiente. En el día, cuando tenemos alta generación fotovoltaica, los consumos de nuestra casa son bajos. Por lo tanto, esos consumos son cubiertos totalmente por la generación fotovoltaica. Como la generación de energía es mayor, se producen excedentes de energía, y esos excedentes de energía van a la red eléctrica, donde finalmente se distribuyen por todas las líneas de distribución hacia los consumos más cercanos. Esa energía inyectada debe ser medida mediante un medidor bidireccional. Este medidor lo que hace es medir el flujo de energía que sale desde nuestro domicilio, es decir, el flujo generado, y el flujo de energía que entra hacia nuestro domicilio, es decir, nuestros consumos. Cuando es de noche, ya no tenemos generación fotovoltaica y los consumos de nuestras casas se incrementan. Como ya no tenemos generación, el consumo de energía viene exclusivamente desde la red eléctrica y ese consumo es contabilizado por este medidor también. Finalmente, se hace un balance entre la energía que nosotros consumimos y los excedentes que nosotros inyectamos. Y según ese balance de energía, es la factura que se deberá pagar a fin de mes. En el caso de tener más excedentes que consumo, estos se reliquidan después de 6 meses. Es decir, tenemos 6 meses en que estamos acumulando nuestros excedentes y finalmente la compañía eléctrica tendrá que pagarnos ese diferencial de energía generada.
En esta figura podemos ver cómo se comporta el consumo de energía y la generación de energía domiciliaria. Acá observemos que tenemos una potencia instalada de 3 kW de potencia máximo. Si nos fijamos en los consumos, este tiene un nivel base que es inferior a los 500 watts de potencia y crece alrededor de las 5 de la tarde, donde alcanza unos picos máximos de hasta 2000 watts de potencia demandada. Finalmente, cuando llega la hora de dormir, el consumo nuevamente baja y bordea, ¿verdad?, los 500 watts. Existen horas donde aumenta la demanda de energía, por ejemplo, en la hora en que nos levantamos, alrededor de las 7 de la mañana, o incluso al mediodía también hay algunos picos de demanda. Por otra parte, la generación se encuentra en esta línea verde y observamos que la generación comienza a las 8:20 de la mañana hasta alcanzar un valor de 1500 watts al mediodía. Posteriormente comienza a bajar hacia la tarde y después de las 6 prácticamente no genera. Si ustedes pueden ver la cantidad de sol que hay acá o las horas de sol están hasta las 5:30 de la tarde y parten desde las 8 de la mañana, así que esto podría ser un mes de otoño o incluso de invierno. Por eso se debe a que la generación sea tan baja. Bien, las zonas que están en rosado muestran las zonas donde se produce el consumo de energía. Esto es exclusivamente energía que nosotros estamos demandando desde la red eléctrica, que corresponde a esta área y a esta área de la derecha. En esta zona intermedia, la generación es toda esta área verde. Esta es la energía que nosotros hemos logrado generar. Y podemos ver que a partir de alrededor de las 9 de la mañana, la generación es mayor que la demanda de energía y eso llega hasta aproximadamente las 4 de la tarde, donde la generación vuelve a ser inferior que la demanda. Es decir, que toda esta energía que está acá en blanco es energía que nosotros hemos consumido en nuestros hogares, pero viene exclusivamente de la energía fotovoltaica. Es decir, esta energía no viene desde la red eléctrica. Es energía generada por nosotros. Luego lo que está en verde corresponden a los excedentes de energía y esos excedentes de energía van a parar en la red eléctrica. Estos excedentes son contabilizados y son balanceados con los consumos que vemos por estos lados. El proceso de generación domiciliaria requiere exclusivamente de dos equipos. El panel fotovoltaico, que es la fuente generadora de energía, y el equipo inversor, que adapta la energía fotovoltaica, que es en corriente continua, a corriente alterna, que es adecuada para la red eléctrica. Entonces acá nosotros podemos ver la forma de onda en corriente alterna de la red eléctrica, que tiene dos características importantes. Una es su frecuencia, que es de 50 Hz, y la otra es su amplitud. Acá podemos ver, por otra parte, nuestro generador, que tiene que hacer un proceso que se llama sincronización con la red eléctrica. Entonces el generador, que es el inversor, acá tiene una frecuencia que es mayor a la red eléctrica y luego comienza a alargar esta onda buscando igualar la frecuencia. Y acá observemos que tenemos la misma frecuencia, pero tenemos diferencias instantáneas en la forma de onda. Y la idea es que estas sean completamente iguales. Por lo tanto, hay que hacer una segunda etapa de corrección para igualar la amplitud de la fase. Si se fijan, acá tenemos que esta es la red eléctrica, de acá tenemos nuestro generador. El punto máximo de acá es mayor que el punto máximo de nuestro generador. Por lo tanto, esto también tenemos que igualarlo. Y el voltaje del generador se debe incrementar para que sean iguales. Este proceso es automático y lo hace el inversor. Posteriormente, si se fijan, acá hay diferencias de fase, es decir, que cuando tenemos este semiciclo hacia abajo por parte de la red eléctrica, el generador tiene este semiciclo hacia arriba y estos deberían crecer y decrecer al mismo tiempo. Por lo tanto, debe haber
una igualación de fases, que es lo que se produce acá. En esta zona, la forma de onda que tiene la red eléctrica y la forma de onda del inversor son exactamente iguales. En ese instante es cuando se debe hacer la conexión del inversor. Esto es un proceso automático, pero debe tenerse claro que el inversor debe tener la capacidad de sincronizarse a la red eléctrica. Por lo tanto, es un inversor especial, no como los que revisamos durante los sistemas de generación que funcionan en la isla, ya que ellos entregan una frecuencia fija, no tienen la capacidad de adaptarse a la red eléctrica. Aquí vemos un inversor del tipo on-grid de marca SMA y el modelo Sunnyboy. Y acá tenemos las principales características de placa. El modelo es el Sunnyboy 2.5. En primer lugar tenemos las características de entrada. Podemos observar que a este modelo se pueden conectar hasta 2650 watts peak de potencia fotovoltaica. ¿Ok? Esto entonces nos limita la cantidad de potencia que va a ingresar al inversor. Fíjense, luego tenemos un voltaje máximo que es de hasta 600 volts, lo que limita la cantidad de paneles en serie que nosotros podemos conectar. Después tenemos otro rango de voltaje que va desde los 260 volts hasta los 500 volts y es el rango en que el inversor hace el seguimiento de máxima potencia. Por lo tanto, idealmente al momento de diseñar un sistema, yo debería fijarme que esté en este rango, desde 220 volts a 500 volts. Y eso viene luego viene mencionado en el voltaje nominal que nosotros podríamos conectar, que idealmente es de 360 volts. El mínimo voltaje con que el panel fotovoltaico puede entregar una salida es de 50 volts. Y para comenzar a funcionar en el día, también tiene un mínimo que es de 80 volts, que es ligeramente superior. Finalmente tenemos la corriente de entrada, que en este caso tiene un valor de 10 amperes máximo. Y también tenemos la corriente de entrada por string. Un string corresponde a un arreglo fotovoltaico en serie, que también es de 10 amperes. Luego tiene una característica de seguidores de máxima potencia que tiene solamente un seguidor de máxima potencia por string. Es decir, este inversor solamente proporciona una entrada. Podemos conectar un string a este arreglo fotovoltaico. Ahora tenemos acá las características de salida. Observen, el voltaje de salida es 230 volts a 50 Hz, es decir, lo que nosotros tenemos en nuestro sistema de red eléctrica a baja tensión. La potencia aparente es de 2500 VA y los voltajes son adecuados para sistemas de 220, 230 y 240 volts. Luego tenemos un rango de voltaje en corriente alterna. Y esto se debe a que frecuentemente la red de distribución no tiene los 220 volts exactos. Es decir, puede tener un 5% más o un 5% menos, que es lo que define la norma. Pero en lugares muy extremos es probable que el voltaje baje considerablemente. De todas formas, este inversor tiene un rango mínimo que es de 180 volts, es decir, tolera caídas de voltaje en el punto y aún puede seguir inyectando energía hacia la red eléctrica. También tiene una variación de frecuencia que es más o menos 5 Hz y puede funcionar a frecuencias de 50 y 60 Hz. Finalmente, la corriente que es capaz de inyectar hacia la red eléctrica tiene un valor de 11 amperes y también tiene un factor de potencia que es unitario. En algunas unidades este factor de potencia también puede ser inductivo o capacitivo para regular la capacidad de absorción o de inyección de energía reactiva. Bien, el sistema que se presenta a continuación tiene las características de un sistema que fue instalado en la comuna de Tomé y este estaba compuesto por 8 módulos de 265 watts peak cada uno, lo que totaliza 2120 watts peak fotovoltaicos. Y este valor de potencia es ligeramente inferior
a los 2650 watts peak que tolera el inversor a la entrada. Acá tenemos las características de esos paneles. Nuevamente, ya estamos acostumbrados a leer estas. Tenemos la potencia máxima, ¿verdad? 265 watts. El voltaje de circuito abierto, que es de 38.14 volts. Este voltaje me limita la cantidad de paneles que yo puedo conectar en serie. Recuerden que el inversor tiene un voltaje máximo de entrada que era de 600 volts. Dividido por este voltaje me darían el número de paneles en serie que yo puedo conectar. Luego tenemos el voltaje en máxima potencia, que es 30.96 volts. La corriente de cortocircuito 9.10, que es inferior a la corriente de entrada del inversor, y la corriente en el punto de máxima eficiencia, y la corriente en el punto de máxima potencia, que es de 8.56 amperes. La eficiencia del panel es de 16.21%. Con ese arreglo, acá podemos observar la generación de energía durante todos los meses del año. En enero podemos generar 360 kWh de energía. Y esto decrece, ¿verdad?, a medida que va decreciendo la radiación. En junio solamente podemos generar 113 kWh, que equivale a un tercio de la generación máxima. Si esto lo comparamos con la demanda de energía, es decir, lo que se consume mes a mes, información que podemos obtener desde una boleta de electricidad, podemos comparar entonces ahora cómo son las diferencias de potencia generada y consumida mes a mes, lo que se muestra en esta figura. En verde tenemos la generación y en azul tenemos el consumo de energía. Y podemos ver que prácticamente para todos los meses del año tenemos mayor generación de energía que consumo, excepto en este caso para el mes de mayo, que hubo un pic en el consumo. Es decir, que durante 11 meses hemos tenido excedentes de energía. Y esos excedentes de energía podrán ser devueltos si son valorizados respectivamente. Con eso, hemos terminado con la revisión de distintas configuraciones de sistemas fotovoltaicos. Como hemos revisado, tenemos configuraciones de bombeo que pueden ser con almacenamiento de energía si utilizamos baterías. Puede ser alimentando directamente un sistema de riego, en este caso revisamos la aspersión, que funciona mucho mejor si nosotros tenemos un sistema de seguimiento solar. También podemos hacer riego por acumulación. Esto puede ser tanto en pequeña potencia como en altas potencias, como vimos con el sistema de Puringue pobre, en que teníamos una bomba de 12 kilowatts de potencia. Finalmente, revisamos los sistemas de generación domiciliarios, en el que nosotros podemos inyectar esa energía ahora directamente a la red, lo que también es propicio porque nos da ahorros de energía, ¿verdad? Porque tenemos un cierto autoconsumo, es decir, demandamos menos energía de la red, tenemos excedente de energía que también pueden ser valorizados, y también nos ahorramos componentes de almacenamiento de energía. Es decir, ahora no necesitamos de baterías ni tampoco necesitamos de un estanque para poder acumular agua. Es decir, utilizamos la red como respaldo. Esto hace que los sistemas sean en sí más baratos y el almacenamiento de energía queda, en el fondo, dado por la red eléctrica.